tardes. Hoy día les vengo a hablar un poco sobre la anatomía del cerebro. Mi nombre es José María Millano González, actualmente cursando el tercer trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú, teniendo como docente al doctor Germán Graterol. El cerebro pesa aproximadamente 1.400 gramos, dependiendo del peso corporal y del sexo, aunque se sabe que esto no tiene ningún tipo de conexión con la inteligencia del individuo. Las funciones. El cerebro también se sabe que está dividido en dos hemisferios conectados únicamente por un cuerpo calloso. Las funciones del cerebro: se procesa la información sensorial, coordina y mantiene las funciones del organismo. Los cortes del cerebro. Tenemos un corte sagitarial, que es el que divide al cerebro en dos mitades iguales. Tenemos un corte coronal, que divide el cerebro, pero en una parte anterior y una parte posterior. Y tenemos el corte transversal, que agarra solo una porción del cerebro. Los lóbulos. Tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. La función del lóbulo frontal, él se encarga de la personalidad, de las emociones, del razonamiento y los movimientos de los músculos. En el lado parietal, este se encarga de las sensaciones del tacto, como lo es el calor y el frío, y de la coordinación. Aquí en el lado temporal se encarga de la audición, del lenguaje, de la dicción y del olfato y del sabor. Y en la región occipital, este se encarga de la visión. Si esta sufre algún tipo de daño, puede provocar una ceguera. Los huesos del cráneo. Acá tenemos un corte sagitarial y podemos observar el hueso frontal, la lámina perpendicular sigmoides, la cresta maxilar, el vómer, la cresta de palatino, el hueso efenoides y el cartílago impar. Acá en la calota, en su parte interna, vemos lo que es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso occipital. Pero de igual manera podemos ver los surcos de las arterias de la meninge media, el surco del seno venoso sagitarial y las fositas granulares para las meninges aracnoideas. Acá, en la calota de su visión superior, podemos observar igual el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso parietal, pero podemos observar el surco coronal y el surco lamboidea y los agujeros parietales. Acá en la base del cráneo vemos en una cara endocranial el hueso frontal y vemos el hueso etmoides, el hueso efenoides, el hueso temporal y el orificio occipital, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. En una cara exocranial vemos el maxilar superior o paladar óseo, el malar, vemos igualmente el efenoides, el hueso temporal, el orificio occipital y el lóbulo occipital. Acá en las cisuras del cerebro vemos que son tres. Vemos la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura occipital o cisura perpendicular externa. El sistema nervioso central. El cerebro se puede dividir en las siguientes partes, que sería, allá vemos lo que es el cerebro o telencéfalo y corteza cerebral, que se llamaría el córtex. Vemos también lo que es el diencéfalo, que incluye, entre otras cosas, la hipófisis y el tálamo. Y vemos el tallo encefálico, que comienza desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. El telencéfalo. El telencéfalo es la parte mayor y más desarrollada, que posee una corteza de un grosor de 2 a 4 milímetros de puros nervios, de puros millones de nervios, de células nerviosas que le llamamos sustancia gris. El córtex se puede clasificar en diferentes zonas corticales según sus características. Tenemos el córtex sensorial, que procesa la información de los sentidos, y el córtex motor, que desarrolla el movimiento. El cerebelo. Podemos observar
que es una estructura de tamaño de una nuez, situado en la parte base del cráneo debajo del lóbulo occipital. Este se encarga de funciones como lo que es el equilibrio y procesa y almacena y procesa algunos movimientos para hacerlos ya casi automáticamente. El diencéfalo. El diencéfalo o cerebro medio consta desde el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo, que son los que se procesan, por ejemplo, emociones como lo es la alegría, la tristeza, entre otros procesos. El tálamo, que sería este de acá, recibe la información del cuerpo y de los diversos organismos sensoriales, y este, después de haberlo filtrado, le lleva la información al cerebro. El hipotálamo controla los diversos procesos de la vida, tales como los de sueño y vigilia, que es cuando estamos despiertos, cuando estamos durmiendo, las temperaturas, las sensaciones de dolor y el sudor y el equilibrio del agua. El tallo encefálico. El tallo encefálico es la parte más antigua del cerebro. Se encuentra el tronco encefálico, es la parte más antigua del cerebro. Se encuentra debajo de las otras secciones cerca de la médula espinal y está casi totalmente rodeada por los dos hemisferios. Se puede dividir en el cerebro medio o mesencéfalo, en el bulbo raquídeo y en puente troncoencefálico o puente de Baróleo. Y de ahí se conectaría lo que es la médula espinal. Los pares craneales. Los pares craneales son 12 pares de nervios que se encuentran en el cerebro que se derivan así. El par número 1 es el olfatorio. Su función es el del olor. El nervio óptico se encarga de la vista. El nervio oculomotor se encarga de los movimientos de los ojos. El nervio troclear, el de los músculos de los ojos. El nervio trigémino se encarga de los nervios faciales. El nervio abducen, igualmente de los músculos de los ojos. El nervio facial se encarga de la expresión facial y del gusto. El nervio vestibulococlear se encarga del oído y del equilibrio. El nervio glosofaringeo se encarga del gusto y la deglución. El nervio vago se encarga de las glándulas y de las hormonas. Y el nervio accesorio o espinal se encarga de los movimientos de la cabeza y del cuello. Y por último, el nervio hipogloso se encarga de la lengua. Sabemos que estos pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. Su origen aparente nunca es el mismo que el origen real, ya que el origen aparente es el que vemos nosotros, por el que sale o entra el cerebro, pero su origen real depende de cuál es la función de cada nervio. Muchas gracias por la atención prestada. Esto ha sido todo. Que tengan un buen día.